Vale, bueno, pues volvemos con esta sesión y ahora, bueno, pues vamos a enfocarnos a la parte de ciberseguridad. Haremos un poco una introducción de ciberseguridad, vamos a hablar de ciberseguridad, inteligencia artificial y luego pues tendremos una parte un poco más práctica donde si queréis poneros en los zapatos de un hacker ético, pues tenemos unas pequeñas actividades, tenemos unas máquinas virtuales que vais a poder utilizar pues para centrarnos en la parte de ataques de ingeniería social, ¿vale? Que es el tema un poco en el que nos vamos a enfocar hoy. Entonces, bueno, no hace falta que me presente porque si habéis estado ya antes, pues ya me habéis visto. Así que, bueno, pues eso, la idea de hoy es presentaros un poco la parte de hacking ético, que conozcáis también tanto el tema como el curso que tenemos de hacking ético, que fue incorporado en nuestro portfolio pues, el año pasado, y bueno, es eso también un poco una parte práctica. Entonces, bueno, empezaremos, la agenda un poco es así, vamos a hablar un poco de ciberseguridad en general, porque es importante cómo la inteligencia artificial está afectando también al mundo de la ciberseguridad, está afectando a todo, pero hoy nos centramos en la ciberseguridad. ¿Cómo enfrentar el déficit que hay de cualificaciones con educación? Pues antes ya se hablaba esta mañana de que hay una falta de profesionales preparados, pues vamos a ver cuál es esa falta en ciberseguridad y cómo podemos ayudar a suplir esa falta. Os comentaré también brevemente un poco sobre el curso de hacking ético, pues cuáles son los requisitos, qué es lo que cubre y demás. Y luego vamos a tener, bueno, aquí demo, parte práctica, ¿vale? De ataques de ingeniería social, vamos a hablar también de un caso que era el de RobView y utilizar algunas herramientas como es Crunch, Cap, para generar diccionarios que luego se pueden utilizar para ataques de fuerza bruta e intentar, digamos, entrar en cuentas, ¿no? Así que, bueno, ¿por qué hablamos de ciberseguridad? ¿Por qué ciberseguridad es prioritaria? Bueno, pues obviamente, si nos volvemos unos, ya no me acuerdo cuántos años atrás ha sido la pandemia, 4 años atrás, eso también impulsó, ¿no? O hizo que se acelerase mucho más el trabajo en remoto, el trabajar desde cualquier sitio. Y al final, bueno, pues aquí, como bien dice en esta frase, ¿no? Cada nuevo lugar y método utilizado por un empleado para conectarse a la red es como un agujero más en tu bote salvavidas. Es como lo complica todo mucho más, ¿vale? Entonces, el que ahora seamos también mucho más flexibles de conectarnos desde cualquier lugar también hace que el proteger las redes se vuelva mucho más complicado. Entonces, pues los equipos de seguridad en equipos de TI, pues cada vez lo tienen, digamos, es un tema más complejo. Y además la ciberseguridad es crucial porque impacta todas las áreas, o sea, no simplemente estamos hablando de una empresa que vaya a perder dinero porque han conseguido sus datos en centro de datos, ha sido atacado, no solo estamos hablando de eso, es que afecta desde un individuo incluso hasta gobiernos y bueno, incluso infraestructuras que son vitales, ¿no? Pero hay muchísimos dispositivos conectados a Internet, no estamos hablando solo de ordenadores, de teléfonos móviles, también los dispositivos IoT. Los dispositivos IoT al final son dispositivos que también están conectados a Internet y que pueden ser el lugar de entrada para un ataque. Además, las intrusiones informáticas cada vez están creciendo más. Aquí, por ver algunos números, pues un crecimiento de un 125% anual en todo el mundo. Entonces, cada vez está habiendo además más amenazas, hay más gente que se intenta aprovechar y además sacar dinero, ¿no? de este mundo. Y hablando de dinero, aquí tengo un ejemplo de lo que le cuesta a gobiernos estatales de Estados Unidos. En 2021 le costó más de 623 millones de dólares de recuperarse de ataques de ransomware. Entonces, al final, obviamente, si un gobierno tiene que invertir parte de su presupuesto a recuperarse de ataques, pues es dinero que no va a poder dedicar a lo mejor a otras infraestructuras. Entonces, es algo que afecta a la economía, que afecta a los gobiernos, que afecta a muchas áreas de nuestra vida. Por eso, la ciberseguridad es tan importante. Además, si miramos a las amenazas críticas globales, aquí no estamos hablando solo de términos de tecnología, sino estamos hablando de términos generales. Los ciberataques están en el top 5 de riesgos actualmente y han subido 3 puestos en los últimos 2 años. Es decir,
se prevé, bueno, no, ahora mismo aquí tenemos los ciberataques en el top 5 de riesgos a nivel global. El primero sería las condiciones climatológicas extremas, ¿vale? Y luego también muy interesante el número 2 que ha aparecido de la nada, es decir, esto no aparecía en los listados de hace 2 años ni de 5, que es la desinformación generada por inteligencia artificial. Se ha puesto en el número 2, ¿vale? Entonces, dentro de los riesgos tecnológicos tenemos los ciberataques y también la desinformación causada por inteligencia artificial. Entonces, esto es algo bastante impactante cuando ves que los ciberataques son un riesgo global, ¿no? y es un riesgo tan importante. Aquí, además, ahora nos movemos un poco a la parte de inteligencia artificial, porque como veis, ha despuntado aquí en el número 2, ¿no?, de esos riesgos globales. La inteligencia artificial es amiga o enemiga en el mundo de la ciberseguridad. De hecho, esta slide no está traducida porque esta viene directamente de un informe de Splunk que ha sido recientemente adquirido por Cisco. Y bueno, de una encuesta que ellos habían hecho sobre las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial, el 43% piensa que va a ser un beneficio para defenderse de los ataques. Un 12% piensa que al final 50-50, ¿no? O sea, lo que mejoran ellos, lo que mejoramos nosotros, pues un poco se cancela. Y el 45% piensa que al final esto es una ventaja para los adversarios, para los que van a hacer esos ataques. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son un poco los pros y los cons de la inteligencia artificial. Aquí, de hecho, Kirsty Payne, que es CTO del campo de Splunk para EMEA, decía, ¿qué prefieres luchar? ¿Contra un pato del tamaño de un caballo? ¿O contra 100 caballos del tamaño de un pato? Bueno, pues a simple vista la verdad es que piensas, pues no, esto no sé, puede darme más miedo. Pero en realidad es más fácil enfocarse en una sola amenaza, aunque sea más grande, que si tienes 100 amenazas, por pequeñas que sean. Y al final es mucho más difícil controlarlo y el escenario se vuelve mucho más complicado, ¿no? Y esto es un poco lo que genera la inteligencia artificial. Hace que a lo mejor podamos tener ataques desde muchos más puntos y ataques que sean más difíciles de controlar. Y bueno, pues la inteligencia artificial pues, ha evolucionado y cada vez se utiliza más pues desde el lado de los atacantes, ¿no? Y pues esto plantea grandes retos también pues, para los equipos de defensa y para las compañías. Pero bueno, también efectivamente lo que tenemos que hacer es los, digamos, defensores, los que están en el lado de la defensa, pues aprovecharnos de esta inteligencia artificial para anticiparnos a esos ataques. Aquí tenéis un ejemplo de las causas donde más se usa la inteligencia artificial en ciberseguridad. La primera sería un 39% lo usa para identificar riesgos. Es decir, pues gracias a la inteligencia artificial es más fácil identificar cuáles son los riesgos de nuestra red y dónde nos tenemos que enfocar. El 39% también se centra en la parte de análisis de inteligencia de amenazas. Un 35% en detectar y priorizar esas amenazas. Y por último, pues también nos ayuda un 34% a pues, analizar todos esos datos y hacer un resumen de todos esos datos que nos pueden ayudar a la defensa de nuestra red. Pero vamos a ver ahora el lado de los atacantes. ¿Para qué utilizan ellos o en qué cambia el panorama de la ciberseguridad, ¿no? ¿En qué está ayudando a los ciberdelincuentes? Lo primero, un ataque con inteligencia artificial tiene una velocidad puede ser mucho más veloz que si lo está llevando un humano. Al final, pues una inteligencia artificial es mucho más rápida haciendo ese tipo de tareas y además se adapta mucho más a diferentes entornos y puede aprender de lo que está ocurriendo. Además es incansable. Esto no es como un empleado que necesita irse al baño, tomarse un café y por la noche irse a dormir. La inteligencia artificial no necesita nada de eso. Y además no tienes que pagarle un sueldo. Por lo tanto, a los ciberdelincuentes esto les beneficia porque les sale más barato encima hacer ese tipo de ataques. Incluso pueden utilizarlos como para permanecer en el anonimato, porque pueden utilizar, digamos, escudarse detrás de esta inteligencia artificial realizando estos ataques. Por lo tanto, pues como veis,
Si lo miramos desde su lado, es como parece que son todo ventajas, ¿verdad? Es como... Efectivamente. Y bueno, ¿qué suelen usar los delincuentes este tipo de herramientas de inteligencia artificial? Pues lo primero, hacer los ataques más efectivos. Es decir, imaginaros el típico ataque de phishing, ¿vale? Donde intentamos enviar un email fraudulento, intentando que hagan clic aquí y demás. Muchas veces son tan genéricos que, bueno, pueden mandar muchísimos y alguno caerá. De esta manera, a lo mejor los pueden hacer mucho más efectivos, lo hacen que sea mucho más complicado de detectar que sea fraudulento y a lo mejor incrementan el número de gente que caiga en este tipo de ataques, ¿no? Además, incrementan el volumen de ataques que ya existen. O sea, no estamos hablando que la inteligencia artificial va a crear nuevos ataques, sino que pues, incrementa la efectividad y el volumen de los que ya existen. Luego también tenemos la parte de crear nuevos tipos de ataques, que yo creo que también un poco relacionada con la última, con el reconocimiento, porque la inteligencia artificial puede ayudar a, digamos, hacer un análisis de las deficiencias en una red, por ejemplo, encontrar esos agujeros que pueden explotar y crear nuevos tipos de ataques con esas vulnerabilidades que han encontrado. Pero bueno, no está todo perdido, ¿no? Esto es de su lado. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? De ataques que ya han sucedido utilizando inteligencia artificial. En este caso fue en 2021, ¿vale? Y bueno, pues lo que utilizaron fue un programa de generación de voz, ¿no? Utilizando ejemplos de un CEO de una empresa. Entonces, digamos que clonaron con los datos que tenían, pues muchas veces CEOs de empresas pues dan entrevistas, webinars, pues pueden recabar muchos datos de esas personas y utilizando toda esa información, todos esos datos, le impersonaron. Y entonces hizo que el consejero delegado del Reino Unido recibiese una llamada de que él creía que era su jefe, diciendo, oye, mira, tenemos que hacer esta transferencia a nuestro proveedor Uber, necesito que la hagas ya, que esto es muy urgente y tal. Y tú estás hablando y dices, es la voz de mi jefe. Entonces, en ese momento no dudas. Y dices, mi jefe me pide algo urgente, yo por supuesto cumplo y lo hago. Y bueno, pues efectivamente eso se llevó a cabo y resulta que era una inteligencia artificial impersonando a ese CEO de esa compañía. Y bueno, seguro que habéis oído hablar de los deepfakes, ¿no? Lo típico que además es que ahora casi lo puedes hacer con aplicaciones móviles, ¿no? Que pones unas fotos y después crear un vídeo de alguien que parece que está hablando. Bueno, pues ahora imaginaros eso llevado que es un poco aquí al tema de un negocio. Aquí estamos hablando que fue un ataque solo utilizando la voz, fue como una llamada de teléfono. Ahora imaginaros que esto sigue avanzando con el tema de la inteligencia artificial y no solo es la voz, sino es el vídeo. Imagínate que te conectas a una videollamada, tú estás viendo a tu jefe, tú le estás escuchando. ¿Por qué ibas a dudar, no? Y dices que lo veo, lo escucho, o sea, confío en mis sentidos. Es mi jefe, ya me lo comento todos los días porque... Y pues la inteligencia artificial puede llevar, digamos, un poco a este tipo de escenarios. De hecho, bueno, si nos llevamos un poco también incluso a la parte personal, una de las cosas que también se suele comentar mucho es a empezar a utilizar como palabras secretas con tu gente más allegada. Es decir, porque o sea, ¿cuántos publican, pues no sé, fotos en redes sociales, un vídeo? Imaginaros ahora que una de esas empresas donde está vuestra información es hackeada y tienen acceso a esa información. De hecho, ¿hoy qué día es? 25. Pues, de hecho, no sé si sabéis, pero a partir de mañana, día 26, esto no lo tenía planeado en la presentación, pero me acordaba ahora, Meta va a empezar a utilizar las fotos y los datos de lo que tengáis en sus redes sociales para entrenar a la inteligencia artificial. Ahora imaginaros que dentro de eso es como, bueno, ¿qué va a pasar ahí con mi información? Pero ahora imaginaros que encima alguien consiguiera acceder a esa información y lo usase de manera fraudulenta. A mí se me ponen los pelos de punta, ¿vale? De lo que puede pasar. Entonces, bueno, pues un poco también lo que se habla es eso, de empezar a tener como palabras secretas con gente allegada
Si el día de mañana coges el teléfono y piensas que es tu madre diciendo es que me he quedado aquí tirada, envíame dinero que necesito tal, que realmente sepas si es ella o no. ¿Vale? O sea, la inteligencia artificial no estamos en ese punto, pero sí que puede ser un escenario en el que se pueda llegar si vuestros datos son comprometidos. ¿Vale? Entonces, de hecho, bueno, es eso. Hay muchos vídeos falsos, o también se han visto muchas imágenes falsas, ¿no? Del Papa ahí saliendo con un abrigo así como muy grande, con gafas de sol, o me parece que era Obama jugando como en la NBA y demás, y es que los ves y, o sea, porque obviamente dices, no creo que sea verdad, pero hay cosas que te puedes llegar a creer. Entonces, bueno, pues esto que veáis que es importante, que lo vemos un poco a lo mejor desde el punto de vista del usuario, como algo gracioso, como pues eso, una imagen de Obama o lo que sea, pero que llevado luego al mundo de la ciberdelincuencia es algo que puede llegar a ser muy peligroso. Y aquí, por ejemplo, otros ejemplos de ataques hechos con inteligencia artificial. Como os decía, pues puede hacer que sean ataques más rápidos, más grandes, ¿no? Que pues aquí en este caso era un ejemplo de TaskRabbit que pues se hicieron un ataque usando una inteligencia artificial para hacer un ataque de DDoS, es decir, para bloquear su web, ¿vale? Y de hecho, esto pasó en 2018, que parece que la inteligencia artificial nació ayer, pero en realidad esto viene más atrás. Y bueno, pues se extrajeron números de seguridad social y detalles de cuentas bancarias de los datos de usuario. Pero el ataque fue tan grande que tuvieron que parar, o sea, tuvieron que tirar la web hasta que pudieron reanudarla. Por lo tanto, no solo aquellos de los que habían robado los datos fueron impactados, sino que tuvieron que cesar, digamos, su negocio durante un tiempo hasta que pudieron recuperarse. Entonces, al final, impactaron a todos sus usuarios. Y bueno, ha habido más ejemplos de este caso también con WordPress, con Instagram. Entonces, bueno, justo hablábamos de lo de Meta, inteligencia artificial, Instagram, pues al final todo está un poco relacionado. Entonces, ¿qué medidas pueden adoptar las empresas para protegerse de este tipo de ataques de inteligencia artificial? Bueno, pues lo primero, implantar soluciones basadas en inteligencia artificial. Es decir, si los atacantes pueden hacer pueden hacer ataques que vayan a ser más rápidos, sostenidos en el tiempo, bueno, pues también podemos nosotros aprender de esas vulnerabilidades mucho más rápido, poder preparar medidas de una manera más rápida y también, ¿no?, sostenida en el tiempo. Formar, sobre todo formar, ya no solo estamos hablando de empleados que trabajan en ciberseguridad, sino que todo el mundo debería tener unos conocimientos mínimos de ciberseguridad, porque todo el mundo accede a la red. Y al final, el ser humano somos los primeros que caemos en pinchar ese link o en alguna cosa que no deberíamos. De hecho, nosotros en Cisco de vez en cuando nos mandan algún email fraudulento desde nuestro equipo de seguridad para ver quién pica. No tengo que pedir si haces clic en ello, pero al final ellos recaban un poco esa información de cómo se hacía la gente, ¿no?, de ese tipo de correos. Pues implementar autenticación multifactor. Pues lo mismo, un usuario y contraseña no es suficiente, porque como vamos a ver, a través de ingeniería social hoy vamos a ver un ejemplo de cómo creamos un diccionario con información que hemos podido recabar de redes sociales de una persona, crear un diccionario de miles y miles y miles de palabras posibles que pueda usar y hacer un ataque de fuerza bruta. Sin embargo, si tenemos autenticación multifactor, es decir, yo, por ejemplo, para conectarme a mi red de Cisco, no solo tengo mi usuario y contraseña, sino que además, después de que meto mi usuario y contraseña, me pide otra autenticación. Que en mi caso es un dispositivo que tengo en mi ordenador y cuando lo toco me autentica. Pero también puede ser un PIN que te llega a tu móvil, ¿vale? Entonces, no es solo un usuario y una contraseña, sino que debe ser también algo que tú tengas, ¿vale? Como por ejemplo puede ser un móvil, algo que esté desligado de ese usuario y contraseña. Por supuesto, esto es algo básico de la ciberseguridad, ¿no? Actualizar y parchear periódicamente, tanto sistemas operativos como programas. Tener siempre una copia de seguridad, evitar ese ransomware, ¿no?, que alguien robe nuestros datos y luego nos vaya a pedir dinero para poder recuperarlos. Pues si tenemos una copia de seguridad es como, bueno, pues nada, no tengo aquí por lo menos mis datos, no los he perdido. Otra cosa importante, supervisar el tráfico de la red, porque los ataques que usan inteligencia artificial se ha visto que generan muchísima más carga en la red. Entonces, si podemos ver picos en la red, ya podemos empezar a sospechar que un ataque se está iniciando o que están a lo mejor reconociendo para encontrar esas vulnerabilidades.
e implantar también controles de acceso y realizar auditorías de forma periódica. ¿Vale? Pues estas son un poco las recomendaciones que se dan a las empresas para empezar a protegerse de esos ataques utilizando inteligencia artificial. Vale, y ahora creo que ya todos tenemos claro que la ciberseguridad es importante, que la inteligencia artificial también lo está complicando todo, entonces necesitamos gente que esté ahí, digamos, al pie del cañón protegiendo nuestras redes y el problema es que hay un déficit, ¿vale? Si miramos, aquí hablamos un poco de digitalización en general, cuando hablamos de que la digitalización va a desplazar 85 millones de empleos. Esto es uno de los típicos miedos, ¿no? No, es que la digitalización, no es que la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo. Es verdad que la digitalización y todos estos avances, al final, empleos que tienen ese riesgo de perderse. Pero tenemos que mirar también al otro lado. Se pierden unos empleos, pero se generan otros. Y el número de empleos que se generan es mucho mayor. Son 97 millones de nuevos empleos son generados por la digitalización. Lo único que estamos cambiando es, pues, a lo mejor de un empleo que no esté cualificado a uno que ya tenga una cualificación. ¿Vale? Pues, no sé, por poner típico ejemplo de cajeros en un supermercado. Entonces hemos visto ya que muchos hay, pues el típico, tú te haces tu propio checkout, ¿no? Pues efectivamente hay empleos que se están perdiendo porque el supermercado necesita menos personal para tener ahí. Pero detrás a lo mejor de esos terminales necesitan a más personal en el mundo de TI que esté haciendo un mantenimiento de esos terminales, que lleven el software detrás de esos terminales. Entonces hay que mirar un poco las dos caras. No hay que mirar, bueno, aquí todos venimos de la misma tecnología, pues no miraremos a la tecnología como algo malo, pero mucha gente a lo mejor lo puede ver como algo malo y hay que ver también el otro lado. Y ahora si nos centramos en el mundo de la ciberseguridad, para 2025, que está a la vuelta de la esquina, se espera que haya 3,5 millones de escasez de profesionales en el mundo de la ciberseguridad. Eso es un número bastante grande. Y ya sabemos lo importante que es. Es decir, que esta falta de profesionales en ciberseguridad puede hacer que se ralentice, por ejemplo, el crecimiento de la economía. Porque al final estábamos hablando, ¿no?, de ese gobierno que tiene que gastarse 600 y pico millones de dólares en recuperarse de ataques. Pues imaginaros que esos 600 millones fuesen dedicados a investigación o fuesen dedicados a otros temas, ¿no?, que podrían ser mucho más importantes. Pues por eso es tan importante que intentemos cubrir esta falta de profesionales. Nosotros dentro de Cisco Networking Academy nos alineamos con las funciones definidas con el NIST, que es el National Institute of Standards and Technology, ¿no? el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, y que divide o define la ciberseguridad en estas diferentes áreas. No sé si se ve muy bien por los colores aquí, pero bueno. Empezaríamos con la parte de identificar, pues hacer ese análisis de identificar cuáles son las amenazas, protegernos de ellas. Luego hay que detectar, ¿no? Hay que estar analizando la red, detectar cuándo va a suceder un ataque, responder en el caso de que suceda y recuperarse en el caso de que haya sido exitoso, ¿vale? Y esto, bueno, pues al final es un círculo que continúa y continúa. Pues dentro de nuestros cursos de Cisco Networking Academy nos alineamos con estos marcos y cubrimos prácticamente todo. Empezamos con lo que hablábamos antes del CFSP, ¿vale? Este analista de ciberseguridad junior, ¿vale? Sería esta línea verde que va desde identificar hasta de responder. ¿Por qué? Porque es un nivel de entrada. Y aquí la idea es que obtengan unos conocimientos amplios en diferentes áreas para que luego puedan especializarse, ¿vale? Y además es alguien que va a estar trabajando un poco también como soporte de otros equipos. Por lo tanto, es importante para ellos que entiendan cómo un equipo está identificando amenazas y puedan darles apoyo, cómo otro está detectando. ¿Vale? Y ese sería ese nivel de entrada. Luego, dentro también de la parte de identificar, tenemos este ethical hacker. Ethical hacker, como ahora veremos, al final es una persona que se va a encargar de analizar la red, encontrar esas fallas, haciendo ataques, ¿vale? Pero dentro de algo establecido en un contrato y que no va a ser, obviamente, para hundir la empresa. Pero sería como un hacker, pero en este caso usándolo para protegernos.
Por lo tanto, estaría identificando cuáles son las vulnerabilidades. Luego estaría el Network Security, que cubre la parte un poco de identificar, proteger y detectar, que al final es el que se encargaría de configurar esa red con las políticas o con la configuración que sea, pues intentando cubrir lo que se ha identificado, ¿no? Que son los problemas. Sería la persona que está haciendo la parte un poco más de configuración de la red. Y ya por último tenemos aquí el CyberOps Associate, que cubriría la parte de detectar, responder y parte de recuperar, que en este caso sería alguien que está analizando la red, buscando esas alertas, decidiendo qué hacer con esas alertas, ver cuáles realmente son problemáticas y hay que escalarlas, ¿vale? Sería alguien más que es un analista, ¿no? Alguien que trabaja, por ejemplo, en un SOC, en un centro de operaciones de seguridad. ¿Y cuál podría ser la progresión, por ejemplo, de un estudiante o de alguien que quiere iniciarse en el mundo de la ciberseguridad? Como decía, podemos empezar con este nivel de entrada que engloba un poco diferentes áreas, por lo tanto nos puede abrir muchas vías, ¿no? Este sería, digamos, como las asignaturas troncales, ¿no? El analista de ciberseguridad para luego podernos ir a las especializaciones. Dentro del nivel asociado, pues tenemos estos tres que os he dicho, el Network Security, CyberOps y Ethical Hacker. Y aquí un poco la diferencia está entre este equipo rojo y equipo azul. Los equipos azules en ciberseguridad normalmente son la seguridad defensiva, los que están configurando, los que están analizando la red. Ethical Hacker se enfoca en la seguridad ofensiva, es decir, tener un equipo de hackers éticos que pues, se van a encargar de hacer ciertos ataques para comprobar si nuestra red es segura o encontrar esas vulnerabilidades. Entonces, al final ellos están haciendo ataques a esta red, encontrar esas vulnerabilidades. Por eso se llama seguridad ofensiva. Ahora vamos a ver un poco de qué es este curso de Ethical Hacker y, bueno, pues que podáis ver un poco qué es lo que cubre aquí o qué se necesita para hacer este curso. Como antes nos enseñaba Amador, ¿no? Que tenemos esta diapositiva para todos los cursos, un poco con la información esencial, ¿no? Lo primero, bueno, pues como más o menos os he ido diciendo, ¿no? Este prepara para descubrir vulnerabilidades antes de que los cibercriminales lo hagan. Y pues sobre todo, pues eso, ejecutar, reportar también este tipo de vulnerabilidades para que luego otro equipo pueda implementar las medidas oportunas, ¿vale? Y también incluso recomendar algunas acciones para mitigarlas. Ese sería un poco el objetivo de un Ethical Hacker. Es un curso, esto no es un curso inicial, como que estábamos hablando de, por ejemplo, el CCST de ciberseguridad que empieza. En este sí que tenemos ya algunos requisitos, porque este es un nivel más avanzado. Al final, pues para poder llevar esos ataques en la red necesitamos tener ya algunos conocimientos previos de ciberseguridad y también se beneficia de tener algunos conceptos básicos de programación. Como siempre digo, no se necesita ser un programador experto, pero sí tener unos conceptos básicos que te puedas crear tus pequeños scripts que te van a ayudar. Y yo creo que eso, bueno, ahora con la inteligencia artificial seguro que te ayuda también a creártelos. Así que pero por lo menos que la persona que lo utiliza sepa de qué va, ¿no? No le dejemos toda la inteligencia artificial. Bueno, tiene un tiempo estimado de 70 horas, ¿vale? Como decíamos antes también, estos son tiempos estimados por nosotros, pero luego, dependiendo también del nivel que tenga un estudiante, puede a lo mejor avanzar más rápido o a lo mejor requerir algunos suplementos, ¿no? Al curso. Tiene muchas prácticas de laboratorio, de hecho son 10 módulos, ¿no? Que sería la parte teórica, con 34 laboratorios y 86 actividades interactivas y, digamos, como pequeños exámenes o preguntas para que el estudiante vaya viendo qué es lo que va aprendiendo, ¿vale? Entonces, es un curso también bastante práctico. A la finalización tendrán también un badge digital, ¿vale? Como los que vimos anteriormente. Si completan el examen final con un 70% o más, tendrán esta insignia digital que podrán ver en credly.com y luego pueden pues, poner en su LinkedIn o compartir con futuros empleadores. ¿Qué se requiere para este curso? No se requiere equipo, ¿vale? Hoy vamos a verlo, vamos a trabajar con la máquina virtual, que es lo que no se requiere equipo. Se requiere un ordenador que pueda correr una máquina virtual, ¿vale? Pero quiero decir, no se requiere que compréis equipo de, pues, no sé, equipos de Cisco, digamos, para poder dar este curso.
¿vale? Se recomienda que estéis alineados con una SC, se recomienda que paséis un training, pero se recomienda, ¿vale? Esto no es obligatorio, pero claro, si sois nuevos a lo mejor en el tema, siempre recomendamos que paséis pues por una formación para poder enseñar este curso. Y bueno, pues vamos a ver un poco más de ello. Tiene una narrativa muy gamificada. ¿Qué significa esto? El curso está hecho de manera que cuando el estudiante empieza el curso le presentan con esta empresa que se llama Protego Security Solutions y pues es, digamos, el ejemplo de acabas de ser contratado por esta empresa y este es tu rol y entonces tenemos otra empresa que es nuestro cliente, que es Pixel Paradise, que tiene unas necesidades. Entonces, la narrativa de todo el curso, según vamos aprendiendo, lo va haciendo también con la interacción entre estas dos empresas, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora Pixel Paradise tiene estas necesidades, vamos a ver qué necesitamos para cumplirlas, ir aprendiendo los objetivos y pues con actividades irlo haciendo. Entonces, también ayuda un poco al estudiante que va haciendo este curso a ver un poco también cómo podría ser el día a día de alguien trabajando en ese empleo, ¿no? Pues le puede dar un poco esa ventaja y además también, pues oye, lo hace más ameno y al final, pues es como estás aquí un poco, no en un videojuego, pero estás como, pues estoy haciendo este juego de roles, ¿no? Yo soy esta persona y trabajo en esta empresa y demás. Entonces, pues puedes motivar un poco más a los estudiantes. Como decía, hay muchos laboratorios prácticos y ejercicios, pues aquí tenéis ejemplos de pues, las típicas preguntas que puede haber al examen al final de cada parte para pues, ver si estás aprendiendo. Hay pues, mucha interacción también, diferentes, digamos, pestañas que puedes ir clicando. Y lo que vamos a ver hoy también, el entorno del laboratorio. Hay una máquina virtual, ¿vale?, que se puede descargar desde nuestra plataforma, que está basada en Kali Linux y que solo con esta máquina virtual ya tenemos todas las herramientas que vamos a necesitar para llevar a cabo todos los laboratorios que hay en el curso. Es decir, que solo con esa máquina virtual ya no vais a necesitar, digamos, instalar ningún programa más dentro de esta máquina virtual. Entonces ya os lo damos todo preparado y empaquetado. Lo único que tenéis que hacer es descargarlo y poder correr la máquina virtual, que hoy, pues los que estáis aquí las tenéis ahí ya preparadas en estos ordenadores y aquellos que os conectáis desde virtual, creo que ya os han hecho llegar también los credenciales para conectaros a uno en remoto. Trayectorias, ejemplos de trayectorias, y en esto no me voy a entretener mucho. ¿Qué podría ser un estudiante? Bueno, como os he dicho, tenéis esos requisitos de ciberseguridad y de programación, que a lo mejor vienen con ellos ya en su mochila, ¿no? Pues pueden ir directos a este curso de Ethical Hacker. Pero si no, pues les podemos acompañar con otros cursos como la ciberseguridad esencial o como algunos cursos que teníamos que hablábamos de Python, de JavaScript y demás. A lo mejor incluso tenemos estudiantes que pues ya tienen esos conocimientos y a lo mejor han hecho un Cyber Associate, que era el que analiza, ¿no?, la red buscando posibles amenazas. Pues podría ser ligado también al ethical hacker, es decir, que vayan por una rama no implica que luego no puedan ampliar con otra. De hecho, muchas veces en equipos grandes de ciberseguridad, aquí hablábamos de equipo azul y equipo rojo, muchas veces también forman lo que es un equipo morado, que es, si juntamos rojo y azul, tenemos morado. Pues hay de esos equipos morados que muchas veces juegan un papel un poco entre medias de estos dos roles. Entonces, bueno, pues puede ser algo también que pueden ampliar sus conocimientos y la parte también de Network Security. Entonces, depende de cuánto quiera ahondar un estudiante o el alumno, pues le podemos ofrecer diferentes trayectorias. Vale, y ahora vamos a ir ya a la parte más práctica, donde dejáis de escucharme un poco por un rato y ya os podéis poner a hacer cosas, pero todavía me queda hablar un poquito. Pero bueno, lo primero, aquí he puesto unos archivos, ¿vale? Si podéis entrar a este link, no sé si online podéis pegarlo en el chat, a lo mejor el link. Es fácil, cs.co/ethicalhacker WS24, ¿vale? Ahí vais a ver dos documentos de The Word, donde vamos a tener las instrucciones de lo que es el taller y luego vamos a tener un PDF que luego os explicaré para qué usamos el PDF. Bueno, lo puedo explicar. Es simplemente un perfil falso que he creado, ¿vale? Para que lo utilicéis para realizar uno de esos diccionarios que vamos a crear, que luego pueden ser empleados para fuerza bruta. Os voy a dejar unos minutos para que
cojáis este link, pero bueno, lo podéis ir descargando y luego yo continúo, ¿vale? ¿Ya lo habéis puesto en el chat? Vale. Y aquí os voy a barrer. No sé si aquí habéis arrancado el enlace. No, lo estoy ahora. Ah, vale, vale. Vale, ¿tenéis acceso, no? Vale, bien, perfecto. Vale, bueno, voy a seguir mientras lo descargáis, ¿vale? De hecho, aquí he dejado también el link para poder seguir y si alguien todavía no lo ha copiado, que todavía lo tenga ahí, ¿vale? Pero vamos, es fácil. Ethical Hacker, WS, que viene de Workshop, ¿vale? Y 24 del año que estamos. Entonces es fácil de acordarse. Vale, el primero que vamos a hacer es de hecho, un laboratorio que está dentro del curso, ¿vale? Que se centra en la parte de ataques de ingeniería social. Donde lo que vamos a ver es qué sencillo puede ser hacer un ataque si simplemente sabes con qué herramienta hacerlo, ¿vale? El objetivo, bueno, vamos a utilizar para este laboratorio la máquina de Kali Linux que tenéis en vuestros ordenadores o que tenéis acceso en remoto, ¿vale? Y lo único que necesitamos es eso y acceso a Internet. Este laboratorio sí que está incluido dentro del curso, ¿vale? Y es este que se llama el 4.4.7, ¿vale? Explore the Social Engineering Toolkit. He dejado este 4.4.7 porque hace referencia al módulo donde se encuentra el laboratorio por si luego pues, queréis ir y explorarlo dentro del curso, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer en esta parte del taller es, vamos a utilizar una herramienta que se llama SET, ¿vale? Que viene de las palabras Social Engineering Toolkit, ¿vale? O sea, las herramientas para un ataque de ingeniería social. Y el objetivo aquí es que primero vamos a lanzarlo, vamos a ver lo fácil que es lanzarlo simplemente con un comando y vamos a explorar un poco qué funciones hay dentro de esta herramienta. Y lo que vamos a hacer es clonar un sitio web, ¿vale? Y de donde vamos a poder obtener credenciales de usuario. Es decir, el típico mensaje que recibes de tu supuesto banco diciendo nos faltan datos en tu cuenta, entra en este link para actualizarlos, ¿vale? Este sería este tipo de ataque. Y tú haces clic en ese link y te encuentras la pantalla de inicio de sesión, usuario y contraseña. Y es exactamente igual que la de tu banco. Tú metes los datos y lo que va a hacer esta herramienta que en el momento que tú inicies alguna acción en esa página, metes tu usuario y metes tu contraseña, nosotros desde la consola vamos a poder ver todos los datos que se van introduciendo. ¿Y qué pasa? No solo eso, sino que cuando la persona meta pues usuario 123 y contraseña 456 y presione Enter, le va a redirigir al sitio real. Por lo tanto, la persona va a pensar que se ha equivocado de contraseña, la segunda vez lo va a meter bien y va a entrar en su banco y va a pensar que no ha pasado nada. Pues y vais a ver que suena como, Ana, ¿cómo vamos a hacer eso? Es súper sencillo usando ese. A ver, aquí obviamente en un entorno de laboratorio y demás, pero como usando una herramienta puede ser tan sencillo hacer, digamos, obviamente pues una página que no está muy bien protegida, la vamos a clonar y vamos a poder hacer crear esa falsa web de autenticación y poder ver los datos de los que están accediendo, ¿vale? Ese va a ser el primer laboratorio que está en uno de los documentos, que es el que tiene este nombre, ¿vale? El 4.4.7. Ese será el primero. Antes de que empecéis, os comento un poco los que vienen después y así ya os dejo trabajar y os voy ayudando y me vais haciendo preguntas, ¿vale? RockYou. ¿Alguno de vosotros ha oído alguna vez hablar del ataque de RockYou? Ahí veo a alguien asintiendo. Vale, yo creo que de medios sociales, bueno, era o no sé si sigue siendo, que es basado en San Francisco, en California, ¿vale? Y bueno, pues en 2009 un hacker consiguió acceder a su base de datos. Hasta ahí dices, bueno, pues puede ser un día normal, ¿no? Pero ¿cuál era el problema? Que la base de datos no estaba encriptada. Imagínate un archivo de texto sin encriptar con todos los nombres de usuario y contraseñas. Pues eso es lo que pasó. Y además consiguió acceder a 32 millones de nombres de usuarios y contraseñas usando un ataque de inyecciones de SQL. Y entonces dije, bueno, el tío se forró, ¿no? Se debió de hacer de oro, pero hizo un ransomware, ¿qué creéis que es lo que hizo?
¿Los vendió los datos? No. Hizo algo casi peor. Simplemente subió el archivo como un TXT a Internet para que todo el mundo tuviera acceso a él. Por lo tanto, vale, él no se lleva ningún beneficio económico, pero ahora tienes a todos los hackers que tienen acceso a ese archivo y puedes utilizarlo donde quieras. Tienes el diccionario. Lo puedes utilizar donde quieras, no solo en RobView, porque ¿cuál es el problema? Entonces nosotros utilizamos la misma contraseña en más de un sitio. O tienes un resto de contraseñas, si siempre hay alguna contraseña que repites. Por lo tanto, teniendo acceso a esa base de usuarios y contraseñas, puedes utilizarlo en un montón de sitios a ver en cuál puedes entrar, ¿no? Pues ese fue el problema que tuvo RobView, ¿vale? ¿Y cuál es el lado bueno de que esto ocurriese? Pues que después de eso, legalmente todas las empresas están obligadas a encriptar sus bases de datos. Que parecía lógico, pero en ese caso, pues en 2009 no lo debía ser. Y además, pues enseña un poco una lección de no usar contraseñas repetidas. Por lo tanto, tu contraseña ha sido comprometida en un sitio y estás usando la misma en varios sitios, imaginaros esos 32 millones de usuarios, imaginaros que esa era una contraseña que usaban en RobView, la usaban en su banco, la usaban en sus redes sociales, el hacker que tuviera acceso a ese archivo podía entrar en todas sus cuentas. Y bueno, pues al final esto fue como un gran paso en el mundo de la ciberseguridad y de hecho este archivo, robview.txt, se sigue utilizando a día de hoy, tanto por ciberdelincuentes como por profesionales de seguridad ofensiva. Es decir, que ellos también lo utilizan para descubrir vulnerabilidades en algunos sistemas. Y este archivo de robview.txt también está en la máquina virtual que tenéis. Entonces, bueno, pues hay una parte simplemente para que entréis y exploréis, podéis ver los tipos de contraseñas que hay y demás. Y luego vamos a ver dos herramientas más. Tenemos Crunch. Se me han juntado las líneas ahí, no sé por qué. Pero bueno, Crunch es un generador de palabras, ¿vale? Para crear un diccionario, digamos, de listas de palabras. Esto en este caso es algo un poco más básico, porque aquí básicamente lo que le vamos a decir es, por ejemplo, quiero que me generes una contraseña de entre 8 y 10 caracteres que empiece por una mayúscula y termine con un número. Y te va a generar todas las posibilidades. Te va a crear un archivo que vas a poder guardar con todas esas posibilidades que tú le des, ¿vale? Esto sería un diccionario pues un poco más básico. Pero luego vamos a ver con la siguiente herramienta, con CAP, cómo generar un diccionario ya personalizado. Y este sí que, sobre todo, se centra un poco en la parte de ingeniería social, ¿no? Como os decía, tenéis un archivo de PDF, una persona que se llama Madison, que ha creado como un perfil falso, ¿vale? Como si fuese su pantalla de LinkedIn y la suya de Facebook. Y ahí os he puesto un montón de información. Y quiero que, mirando esas páginas, veáis qué información podéis recabar de esa persona. Lo que hace esta herramienta, ¿vale? Permite crear diccionarios específicos, te hace unas preguntas, te hace un test. Pensamos en una persona a la que queremos realizar el ataque, ¿vale? En este caso, pues vamos a usar esta ficticia Madison para el ataque, ¿vale? Y nos va a preguntar, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su apellido? ¿Tiene algún mote? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Si está casada, ¿cómo se llama su marido? ¿Cómo se llama su hijo? ¿Cómo se llama su perro o su gato? ¿Cuál es el nombre de la compañía en la que trabaja? Y luego incluso tienes también aquí ¿hay alguna palabra que quieras incluir? Pues yo qué sé. ¿Les gusta correr? Pues voy a poner la palabra running para que me las meta, ¿no? ¿De qué tipo de palabras quieres incluir en ese diccionario? Y con todas esas respuestas que le des, va a generar un diccionario haciendo mezcla de todo eso. Es decir, pues voy a poner el nombre del marido, con la fecha de nacimiento del hijo y el nombre del perro. Y ahí te genera un diccionario mucho más personalizado de una persona en concreto. Entonces, pues vamos a explorar también esta herramienta. Podéis usar ese perfil ficticio. Podéis usar vuestros propios datos a ver qué sale, a ver si os sorprendéis. Y bueno, pues estos serán, digamos, los perfiles falsos que he creado. Y bueno, pues he ido metiendo información ahí que os puede ser de utilidad, pues para cuanto más información le metáis, pues más personalizado será ese diccionario. ¿Vale? Y luego dejaros con esa reflexión. ¿Podría alguien usar vuestros datos de esta manera, generar un diccionario y conseguir acceso a alguna de vuestras cuentas? ¿No?
Vale, pues esta es la parte donde quiero que vosotros os pongáis manos a la obra, probéis con esas herramientas. Si no tenéis mucha experiencia con ellas, no os preocupéis, porque al final vais a ver, o sea, lo que da miedo es lo sencillo que es. Vale, que lo tenéis todo detallado en esos archivos de Word, los pasos que tenéis que ir dando, digamos, los comandos que tenéis que ir metiendo, ¿vale? Y bueno, mientras tanto, pues yo creo que tenemos eso, como 25 minutos, ¿no? Más o menos. Yo estoy aquí, me podéis hacer preguntas tanto de si necesitas ayuda con algo del taller, como preguntas sobre el tema que estábamos tratando, ¿vale? Así que ahora yo estoy 25 minutos a vuestra disposición. También. Eso. Para los que tengáis que introducir texto, que tendréis igual la máquina digital y en inglés, podéis utilizar el comando setx bajo espacio ES. Lo pondré. Sí, pónselo ahí para que... Si pones temporal, probablemente sí. Pero si no podéis también cambiarlo por el sistema. Creo que hay una pregunta en el chat de algo de que no me va a tiempo a leerlo, de algo de la IP y demás. Sí. ¿La puedes leer o...? Después de poner la IP para clonar el site, en mi caso es 10.6.6.13, Sí. solicita el path to the website to be cloned. Sin embargo, en el documento pone enter the URL to clone. Sí, tiene... espera, me voy donde empezó. Vale, para la pregunta de que después de meter la IP para clonar el sitio, lo siguiente que tienes que meter es la URL, que es ese, me parece que era dwva.vm, bueno, con el HTTP delante, eso es lo que tienes que meter ahí, ¿vale? Justo después de lo que es la IP. Ahora, si lo haces, dime si te ha funcionado. Y después de eso, la consola se quedará, digamos, un poco a la espera, se queda escuchando para que completes la siguiente parte, ¿vale? Y cuando pruebes ya entrar en el sitio ficticio, ahí empezarás a ver en esa consola los datos. Entonces, debería ser, digamos, exitoso si puedes ver, si te ha aceptado la IP y el sitio y se queda, te saldrá como un mensaje y se queda, digamos, como a la espera, pero no vuelve al cursor para que metas otros comandos. Bueno, nos damos por cerrada la sesión. Gracias por vuestra asistencia, tanto a los presenciales como a los que estáis en streaming. En los próximos días os haremos llegar el resumen, la grabación o los documentos que hagan de la sesión. Y eso, pues gracias por venir.